Bueno, muchachos, entonces, para continuar pues con los temas, les voy a hablar de luxación traumática de hombro, pero pues para hablar de luxación traumática de hombro hay que hablar de inestabilidad glenohumeral. Entonces, ¿cómo se define la inestabilidad glenohumeral? La inestabilidad glenohumeral es definida como una condición sintomática y patológica en que la cabeza del húmero pues no permanece dentro de la fosa glenoidal, ¿sí? Este Magia se las traje, es un libro de principio del siglo pasado, donde simplemente como para inventar un poquito las diapositivas, donde hablaban el tratamiento por parte de los medicamentos, que era darle tintura de caléndula 3 veces al día después de una luxación, de una torcedura o una dislocación. Entonces, este libro es una foto de un libro que me dejó mi abuelo, que mi abuelo era el yerbatero del pueblo, entonces era lo único que en ese entonces se hacía después de quién sabe cuántas fracturas de, de húmero proximal. Entonces, ese era como el tratamiento para el dolor. Bueno, entonces como introducción tenemos desde que ya desde la Grecia antigua, más o menos 2000 años antes de Cristo, ya se hablaba de luxación de hombro, donde pertenece el 45% de todas las luxaciones del cuerpo, de las cuales dentro de ese 45%, el 85% son luxaciones anteriores, habitualmente traumáticas, eh, más se dan un 71.8% en el género masculino y con una media de 46.8% entre los 15 y 29 años. Esto es asociado a las prácticas deportivas, ¿sí? Más o menos en un 48.3%. Y también para comentarles que pues, la glenoide aporta un 30% a esa estabilidad, con el labio glenoidal otro 20%, para un total de 50%, que es solo eso lo que permite tener la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea, y que el otro 50% está por fuera de esta. Entonces es por eso que se dan las luxaciones tan frecuentemente. Como clasificación tenemos varias formas de clasificarla. Entre esas tenemos por la parte de la etiología, que puede ser traumática o atraumática. Tenemos por parte de la cronología, puede ser aguda, recurrente o crónica. Eh, Dependiente del grado, si es una subluxación o una luxación completa. También depende de la dirección, si es anterior, posterior, inferior, bidireccional o multidireccional. Y tenemos una intención, si puede ser voluntaria o involuntaria, ¿correcto? Y que puede estar asociada pues, a un movimiento, una posición, a los músculos que pueden no ser suficientemente fuertes para sostener dicha articulación, o tener un desorden psiquiátrico donde la persona le guste hacer luxar o hacer subluxaciones de hombro para recibir alguna ayuda económica, o que son personas que pertenecen pues, a los circos para llamar pues, la atención. Bueno, otra clasificación es de la OTA, donde habla que la región del hombro es el número 10. Perteneciente al cíngulo del miembro superior sería eh, la letra 1, perdón, número 1, la luxación sería 0, y se le da una letra dependiendo si de dónde es perteneciente pues esta luxación. Y los números es la dirección, entonces si es anterior de 1, posterior sería 2, lateral 3, medial 4, u otros, que sería el bidireccional, sería 5. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el hombro pues tiene unos estabilizadores, entre esos tenemos factores estáticos y factores dinámicos, y que ya les voy a hablar pues detalladamente cada uno. Entonces, de los factores estáticos tenemos una congruencia articular, tenemos una versión articular, una adhesión y una cohesión, tenemos una presión negativa dentro de la articulación, tenemos el labio glenoidal y tenemos la cápsula y ligamentos como tal. Y por parte de los factores dinámicos
tenemos el manguito rotador, tendón del bíceps, movimientos escapulotorácicos y les voy a empezar ya a hablar de como de los mecanismos pasivos pues, que les acabo de nombrar. Entonces, tenemos pues, la parte de la conformidad articular, que sería pues la parte, toda la parte ósea que formaría pues dicha articulación, que sería la cabeza humeral, la parte de la glenoide por parte de la escápula, ligamentos, la cápsula articular como tal, y los músculos que están por fuera de ellas, que también ya más adelante les voy a ir hablando de ellas. Tenemos un efecto de vacío del volumen articular limitado, entonces tenemos que esa acción, o sea, eso forma un vacío, ¿sí? Tiene una acción de vacío que permite que la cabeza del húmero permanezca adherida como tal a la cavidad de la glenoides. Una presión negativa. Señor, Una presión negativa. sí, una presión negativa. Y que cuando esta cápsula, llegando al caso, es perforada por algún objeto, eh, esa presión negativa pues se puede disminuir prácticamente a más del 50%. ¿Cómo se da esa presión negativa? Esa presión negativa, ya se la voy a explicar más adelante, tiende a ser por el líquido sinovial que está dentro de la cápsula y que va para el siguiente punto que les voy a hablar, que es la adhesión y la cohesión debido a la presencia pues, de este líquido. Entonces, pues normalmente dentro de la articulación glenomeral tenemos alrededor de 1 centímetro, 1.2 centímetros de líquido sinovial y que es el que nutre las caras articulares. Este líquido, pues además de nutrir, también proporciona un mecanismo estabilizador secundario que es por medio de la adhesión y la cohesión, lo que les acabo de nombrar. Bueno, y tenemos una inclinación escapular, que esta semana hablamos de ella un poco y que ya se las voy a explicar de qué se trata esta inclinación escapular, que tiene que ver con la recurrencia de las luxaciones. Entonces, tenemos una inclinación escapular, donde tenemos que hacer en el libro hablan de AP neutral, pero más adelante hablan de que es una AP verdadeira de escápula. Tenemos que trazar una línea vertical desde el borde superior de la glenoide hasta el borde inferior de la glenoide, que es esta línea que se está viendo ahí amarilla. Se traza otra línea diagonal desde el borde inferior de la glenoide hasta el borde más distal o más lateral del acromion, ¿sí? Y se mide el ángulo que está dentro de estas dos líneas y que lo normal debería ser de 30 a 35 grados, ¿sí? ¿Para qué tener esto en cuenta? Teniendo en cuenta que si es mayor puede tener problemas el paciente puede desarrollar problemas del manguito rotador en algún momento de la vida, o si es menor va a ser propenso a luxaciones de hombro habitualmente anteriores. Bueno, les voy a hablar un poco de anatomía, como les estaba contando. Entonces les voy a hablar de la parte de la cápsula articular. Entonces, como les estaba diciendo, la cápsula articular anteroinferior, ¿sí? La cápsula articular tiene como varios, por así decirlo, como varias zonas, ¿sí? Entonces, en la parte anteroinferior, ella limita la subluxación, ¿sí? Cuando el hombro es abducido. La cápsula en la parte posterior y el redondo menor limitan pues esa luxación en la rotación interna. Y la cápsula anterior y el músculo subexapular, ellas restringen pues esta luxación en aducción y rotación externa. Entonces ellos son como unos frenos que tiene el hombro para evitar pues luxarse.
Bueno, también tenemos el ligamento glenohumeral superior, que es el factor de restricción primario para la traslación inferior del hombro aducido. Ya más adelante les digo lo de traslación. También tenemos el ligamento glenohumeral medio, que puede ser variable, algunas personas lo pueden tener o no. Y más o menos alrededor del 30% de los individuos no lo tienen. Este ligamento limita la rotación externa a 45 grados en aducción. Entonces, pues también es un factor que nos ayuda a prevenir la luxación. Tenemos el ligamento glenohumeral inferior, pero no hablar solo de ligamento, sino como de un complejo, ¿sí? Entonces, el complejo del ligamento glenohumeral inferior, él tiene tres componentes, como tres partes que lo componen. Entre esos tenemos una banda anterior, una bolsa axilar y una banda posterior. Entonces, la banda anterior es la parte más espesa de esta y limita la rotación externa entre los 45 y 90 grados de aducción. Tenemos el ligamento coracohumeral y parte del intervalo rotador, el cual se origina en la región lateral del proceso coracoide y pasa en el interior del intervalo entre los tendones del subescapular y supraespinal, ¿correcto? Y él entra para fundirse como tal a la cápsula. Perdón, Daniel, interrumpo Señor. ahí. Sí. Mi imagen está estática en el punto 5, restrictores ligamentarios y capsulares. Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ok. Sí, Ya, estoy hablando de perdón. los ligamentos como tal. Sí, fresco. Bueno, entonces estos ligamentos les estaba contando que limitan pues, la rotación lateral y la traslación inferior cuando el brazo se encuentra en aducción, ¿correcto? También tenemos el ligamento coracoacromial, que ese lo hablamos esta semana, y que el ligamento coracoacromial conecta pues, dos puntos fijos que son de la escápula, y aunque este ligamento pues, no sea un restrictor directo como tal de la cabeza humeral, el ligamento funciona como un restrictor en la parte superior de la cabeza del húmero en pacientes que tienen lesión del manguito rotador. Entonces, él pertenece ahí, más no como un restrictor directo como tal. Tenemos el labio glenoideo, el labio glenoidal, como lo quieran llamar, que es una estructura cuneiforme, fibrosa, densa, que está constituida por fibras de colágeno compactadas y que ellas cercan a la glenoide como tal y es el que le ayuda a aportar el otro porcentaje a la cavidad glenoidea para formar como esa cavidad como tal. Los libros dicen, los autores dicen que anatómicamente el labio glenoidal en conjunto pues con la cavidad glenoidea profundizan la cavidad más o menos al 80%, ¿sí? O sea, que él cubre 50% de la cabeza del húmero, pero que hacia el fondo tiene un 80% de concavidad como tal. Bueno. Tenemos, y las partes de las restricciones óseas, pues ya serían como tal las formaciones óseas que tenemos por la cabeza humeral, que es una esfera como tal, y tenemos la escápula con su parte de la cavidad glenoidea. Entonces serían como los dos puntos principales óseos, ¿sí? Bueno, entre esos también tenemos que nombrar que algunas veces esos componentes óseos pueden fallar, ¿sí? Pueden fallar y pueden dar una lesión que llama lesión de Hill-Sachs, ¿sí? Bueno, yo las diapositivas las fui organizando conforme el libro iba hablando de las patologías como tal, ¿correcto? Como para ir sacando esos temas, para irlos pues nombrando de una vez. Entonces la lesión de Hill-Sachs, perdón, es un defecto en la región posterolateral de la cabeza humeral, ¿correcto? Y que es causada por una fractura por golpe, por impresión del borde de la glenoide.
que es este bordecito que tenemos acá, ¿correcto? No sé si lo están viendo con la flechita del mouse. ¿Sí la ven? Sí, 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 lo vemos. Ok. Entonces, Señor. habitualmente, cuando se le hace pues una radiografía, que ya más adelante les voy a decir cuál es, en las personas que han tenido luxaciones anteriores es observada en un 27%, ¿correcto? Y cuando son recurrentes, habitualmente se ven en un 74% estas lesiones. Bueno, entonces, ¿cómo va sucediendo? Entonces la persona va moviendo, haciendo una rotación del húmero como tal, y cada vez este ángulo que vemos aquí se va a impactar, se va a hacer cuña, se va a poner, a meter en este borde de la glenoide, que es la parte anterior. Cada vez va a pasar lo mismo. Habitualmente hablaban en el libro que estas personas, por lo habitual, tienen una reducción momentánea. O sea, el húmero se reduce, se reduce la luxación, perdón, sin ninguna otra maniobra. Correcto, entonces cada vez que este húmero se va metiendo, se va haciendo una fractura más grande en forma de cuña, hasta el momento que ya esa herida del hueso, esa lesión, va a ser tan grande que ya esa persona va a ser, no se le va a desluxar, no se va a reducir esa luxación por sí sola. Y se le va a tener que hacer pues una cirugía que más adelante se las voy a enseñar. Bueno. De los mecanismos activos tenemos por parte del bíceps la cabeza larga, que da el papel de estabilización de la articulación glenohumeral, pero algunos autores dicen que puede que sí, pero puede que no, ¿sí? Que dependiendo como en qué posición esté el hombro, y si se está haciendo, por así decirlo, fuerza con dicho músculo o no, porque él forma como un techo y va a ser pues como la parte fuerte de este techo como tal. Pero sí hablaban de que él contribuye para limitar la traslación anterior, posterior e inferior de la cabeza humeral, principalmente en aducción. Entonces, no es muy claro, pero definitivamente él ayuda como tal para evitar una luxación. Tenemos el manguito rotador como tal, que desempeña pues un papel menor en la estabilidad estática, pero él tiene un efecto restrictor por los músculos y los tendones que lo forman. Entonces, pues en abducción, el subescapular limita la traslación de la cabeza humeral hacia anterior, y el redondo menor limita la traslación hacia posterior. ¿Sí? Entonces, él es como un freno hacia anterior y hacia posterior. Y tenemos también la propriocepción, que es probable que también algunos autores lo hablan como propriocepción, otros no lo nombran. Yo lo decidí incluir porque aparece pues, en el libro principal, en el Rockwood. Y hablan de que dentro de la articulación como tal tenemos unos mecanorreceptores dentro de la cápsula y dentro del labio glenoidal, ¿correcto? Y que él hace él está indicando al sistema nervioso central cómo está la cabeza, ¿sí? Y que es en algunos casos cuando una persona hace un movimiento, siente algo en el hombro y la persona ahí mismo como tal devuelve el brazo, evitando esa posible luxación. Y tenemos otros mecanismos, entre los cuales tenemos el músculo deltoide, que pues por su gran tamaño y por recubrir la articulación del hombro como tal va a ser un freno más, ya como más externo. Pero que su ayuda pues no es tan grande como los mecanismos propios como tal. Bueno, entonces aquí les quiero pues, mostrar una imagen anterior de la articulación glenohumeral. Entonces, eso es un corte coronal. Vemos el ligamento capsular, que ahí se lo estoy señalando.
Tenemos una bursa subdeltoidea, que ya como les dije, pues ayuda a la lubricación de la articulación. Vemos la membrana sinovial, que va a contener pues el líquido sinovial, como les acabo de hablar, y que es la que va a permitir pues que va a permitir que se nutran los cartílagos, ¿correcto? Tenemos, bueno, ahí arriba se ve la articulación acromioclavicular con su menisco. Tenemos el labrum glenoideo, el labio glenoideo, que lo vemos ahí en la parte, acá este gran que lo estoy señalando, y también lo vemos abajo, ¿sí? Él tiene también abajo su porción, porque como les decía, él forma como una cerca, como tal. Y ya en una vista lateral, pues vemos varias estructuras, entre ellas vemos el manguito rotador, que está formado por el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Vemos las tres porciones del ligamento glenohumeral, el ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medial, y el ligamento glenohumeral inferior con sus tres porciones. Pues en esta imagen no se ve bien porque es un dibujo, pero sería la parte más anterior, más gruesa que les hablaba, una parte posterior y la bolsa como tal. También vemos en la parte posterior superior, apreciamos pues la bolsa subdeltoidea, que ya va a ser también un mecanismo de colchón. Y podemos también ver otros ligamentos como el ligamento coracoacromial y el ligamento coracohumeral. Vemos el tendón, pues ahí está seccionado, el ligamento, el tendón del bíceps braquial. Y vemos en el fondo cartílago de la cavidad glenoidea y la membrana sinovial, que es la partecita roja que estamos viendo ahí. Bueno, entonces, la inestabilidad glenohumeral, él tiene varias presentaciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué es una luxación? Una luxación, como se los voy a nombrar también más adelante, es una pérdida de la forma del contacto de las superficies que forman la articulación. Eso se llama descoadaptación. Entonces puede haber una descoadaptación pues, total o parcial, y puede ser estable o no, dependiendo pues, de dónde se encuentre. Entonces, les voy a hablar pues, de cada una. Entonces, en la característica de inestabilidad anterior, casi siempre los pacientes tienen recidiva cuando en algún momento ya tuvieron un primer evento de luxación, una luxación traumática inicial, ¿correcto? ¿Cómo se da esta luxación? Esta luxación se da al brazo en abducción y rotación lateral. Y además, pues no solo eso, obviamente, debe ser sometido a un grado elevado de fuerza, ya sea una caída, sea que el paciente está colgando de una baranda, acaba de recibir un impacto, pues en un accidente, una fuerza pues suficientemente grande para sacar la cabeza del húmero de la articulación como tal. Entonces, de las lesiones comunes en la parte anterior tenemos caídas por practicar deportes como esquiar o hacer un bloqueo en básquetbol. Puede ser también una disputa, no sé cómo se dirá, en un partido de fútbol americano, y que habitualmente estos son como los más comunes deportes que se puede dar. Tenemos de posterior, que finalmente no es tan vista, pero hablan de que está más o menos dada al final de la adolescencia, más o menos a segunda década de vida. Igual presenta dolor en el hombro, y presenta un dolor o como una inestabilidad en una posición provocativa. Esa posición provocativa es flexión, auxión y rotación medial, ¿sí? Entonces, ellos van a sentir como esa sensación por la parte de la propia obstetricia que pueden
tener como esa sensación de que se les va a suceder una luxación. También hablan de que en la parte posterior no siempre necesitan un trauma inicial y que estas personas por parte de su actividad de vida diaria no son afectadas pues por esa parte. Bueno, y la multidireccional, pues algunos presentan una forma que exhiben componentes en algún momento fueron primarios, fueron una luxación posterior, pero posterior a eso se vuelven anteriores, ¿sí? O en un solo movimiento puede ser anterior, se desluxa, por así decirlo, se vuelve a su posición normal y va a posterior. Entonces, habitualmente estas lesiones multidireccionales son dadas por microtraumas o deportes que tengan un amplio movimiento del hombro, como cuáles, como la gimnasia, tenemos también la natación, o pacientes que sufren de alguna enfermedad, que ya también les voy a hablar más de ella más adelante, o que además de tener una enfermedad física como tal de ligamentos, va a tener una enfermedad psiquiátrica. Bueno, entonces como les hablaba, pues ya voy a entrar como tal de la luxación. Entonces de la luxación tenemos de que ellos tienen varios patrones comunes de inestabilidad, ¿sí? Entre las cuales tenemos la luxación anterotraumática, que habitualmente son más en hombres jóvenes, pueden tener o desarrollar lesiones en el manguito rotador y que van a precisar de tratamiento quirúrgico y que pueden desarrollar una lesión o no de banca, que ya les voy a hablar de ella más adelante. Tenemos también una presentación, una subluxación anterior recidivante, que es poco común, pero es poco común porque es subdiagnosticada y está sobre todo dada en atletas de alto nivel o población militar. Y de los atletas de alto nivel, habitualmente los autores hablan de pacientes beisbolistas que practican béisbol, porque ellos hacen eh, un hiperextensión como tal y estos ligamentos se van, por así decirlo, como estirando, aflojando y ya no van a tener ese componente de restrictor como tal. Bueno, tenemos una presentación luxación posterior traumática aguda y crónica, de las cuales pues, son raras, son dadas por accidentes de alta energía y que el 50% de ellas pueden pasar sin diagnóstico. Entre los cuales, pues, los accidentes de alta energía tenemos, pues, accidentes automovilísticos como tal, convulsiones, y de las convulsiones tenemos una que es por abstinencia alcohólica, y también tenemos por choques eléctricos como tal. También tenemos una subluxación posterior recidivante adquirida, que son por microtraumas a repetición y que acarrea una deformación de los estabilizadores estáticos, entre esos pues como la cápsula. Es común, ¿sí? Y es atraumática en el sentido de que no va a ser pues por accidentes o como tal, pues que no va a tener un trauma bien definido. Y que posteriormente a esto va a ocurrir con una deformación de la articulación como tal. Bueno, tenemos una subluxación posterior recidivante voluntaria, que son individuos que luxan esta articulación habitualmente por sí solos,
porque ellos logran inhibir ciertos grupos musculares, ¿correcto? Y el tratamiento como tal va con malos resultados porque estas personas, como ya les hablé, ellos pueden tener una ganancia secundaria, ¿sí? Por necesidades, sea psicológicas o pacientes que tienen algún disturbio psiquiátrico o porque simplemente es el trabajo de ellos, ¿sí? Como de pronto, no sé, si han ido a un circo, alguna cosa así, hay personas que pasan por objetos pequeños y ellos logran luxar o subluxar los hombros como tal y obviamente no les va a convenir que sea un tratamiento quirúrgico ni definitivo porque ellos tienen una ganancia económica como tal. Bueno, y tenemos una subluxación posterior recidivante displásica que da por hipoplasia. Eh, que conlleva un aumento de la retroversión. Y aunque hablan de que esta subluxación posterior son condiciones raras, ¿sí? Y que no tienen como predisponentes como tal. Puede que en algún momento en alguno de la familia tenga alguna enfermedad del colágeno y puede que el resto de familia no lo tenga o como que sí lo pueda tener. Entonces hablan de que no necesariamente es eh, por familia, es hereditable. Tenemos una inestabilidad multidireccional y que esta inestabilidad habitualmente es voluntaria, puede ser traumática o ocurrir con pequeños traumas, como ya les hablé de los deportes. Tiene buenos resultados con rehabilitación y hay que tener en cuenta que la laxitud, ¿sí? La laxitud que ahí hablan como una Fruxy Down, es lo que acarrea a como tal eh, a una luxación de este. Y que hay que hacer un procedimiento que es una aplicatura capsular, que se hace con radiofrecuencia y hace que esta cápsula se torne menos laxa. ¿Sí? Ella como que retorna se vuelve como más pequeña, se estira menos, ¿correcto? Y se hace pues con radiofrecuencia y con rehabilitación tiene buenos resultados. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de la anatomopatología de la inestabilidad glenumeral y de algunas lesiones que no solo que van acompañando pues estas luxaciones. Tenemos la lesión de Bankart, que en principio fue descrita como una lesión esencial por un médico que da apellido Bankart en 1938. Perdón. Y eh, se da por una ruptura de la parte anteroinferior del labio glenoidal, obviamente la glenoide, ¿no? Esta fractura, esta ruptura, pues es crítica en la recidiva de estas inestabilidades como tal. Entonces, ¿por qué? Porque ese punto funciona como un freno, como un alto para que la articulación, para que los movimientos no continúen y la cabeza humeral pues no se salga de la cavidad glenohumeral como tal. Bueno, eh, tiene unas recidivas, ¿sí? Que la recidiva, pues ya como les hablé, puede seguir la persona subluxándose con particularidad. Eh, hay que hablar de que es el punto de fijación para el complejo, se me fue, para para el complejo de ligamento glenumeral inferior. Y tener en cuenta que puede haber una avulsión de este labio como tal. Bueno, ¿qué conlleva? Si hay una ruptura como tal, pues se pierde el efecto de compresión y concavidad, que es el efecto que ya les había comentado, y tener en cuenta que una lesión del labio
no es solo suficiente, sino que tiene que tener pérdida de la parte ósea, y que va a desarrollar posiblemente un bancar óseo, que más adelante se los va a hablar, o un bancar reverso. Bueno, acá les traigo una imagen. Eso es un corte axial de una ortorresonancia, como hablaba Miguel esta semana, en ponderante 2, que muestra una lesión clásica de Bancar. ¿Dónde la vemos? Vemos, esta es la cavidad glenoidea, ¿sí? Vemos donde estaba insertado este pedazo de hueso, estaba posiblemente en este borde, ¿sí? Se ha perdido y está flotando, está volando, está ahí sin tener contacto. Entonces, claro, cada vez que la persona rota, hace una rotación del húmero, va a perder ese último punto fijo. Y aquí podemos ver la lesión que les estaba comentando ahora, que se va haciendo una lesión en la cabeza humeral, y que es esta la que va a impactar contra ese borde. Entonces va a tener dos lesiones asociadas, una lesión de Bancar y una lesión de Hill-Hash. Bueno, hay otra característica, es pues otra lesión, es la avulsión de la vaina periostral del labio ligamentar anterior, o como en los libros aparece con A.L. Alpsap. Fue escrita en 1993 por Meiko Nevaiser. Y pues obviamente que fue el primero que la describió. Es una situación de cronicidad en el cual el labio glenoidal y parte del periósteo de la región anterior de la glenoide pueden cicatrizar en una posición medializada, ¿correcto? Y es ahí la razón por la que se vuelve crónica, ¿correcto? Hablan de que estas lesiones son difíciles de tratar, ¿correcto? Porque pues ya en un momento que ya esta cavidad como tal cicatriza, pues va a ser más difícil y puede llevar a más daño de la articulación. Tiene resultados inferiores por la parte quirúrgica, ¿sí? No tienen, la verdad, no tiene buenos resultados como tal. Bueno, aquí vemos pues un ejemplo de este. También es un corte axial de una ortorresonancia ponderante 2, mostrando pues la lesión crónica como tal. Y vemos el deslocamiento medial, ¿sí? Acá lo vemos, del labio glenoideo con tejido cicatrizal circundante, ¿sí? Entonces ya se perdió como esa forma de la glenoide. Seguramente en algún momento estaba en este sitio, se fracturó, y se osificó, se está pegando en este borde. Entonces, claro, la persona va a quedar sin una buena parte de la cavidad glenoidea como tal. Bueno, tenemos unas lesiones anteriores y posteriores del labio superior, las SLAP, que esto lo habló más o menos Santiago Celi en algún momento de sus diapositivas. Fue descrita primero por un médico de apellido Snyder, y que son en casos de trauma de alta energía. Puede tener un deslocamiento labial como tal, y, perdón, y hablan de que esta lesión puede tener o no, más o menos en un 60-70%, puede tener una laxitud de los ligamentos, que está asociada a una laxitud de los ligamentos. Entonces, que además de ver las lesiones del labio de la parte superior, hay que mirarle otras enfermedades o otras cosas que pueda tener el paciente, como la hiperlaxitud como tal.
También tenemos una versión numeral del ligamento glenumeral. Más o menos fue descrita hace unos 70 años, pero que fue clasificada pues hace poco. Y consiste en la lesión de la ruptura traumática del complejo del ligamento glenumeral inferior por una ruptura traumática, que habitualmente ocurre en una hiperabducción y rotación lateral, y que frecuentemente pues, a esto lleva una inestabilidad. ¿Correcto? Bueno, el 90% va a ser anterior y tiene 6 variaciones. Entre esas tenemos una variación anterior, una avulsión ósea anterior, una avulsión concomitante en la región glenumeral anterior, una posterior, una avulsión ósea posterior y una posterior fluctuante. Bueno. Y acá vemos también un corte coronal de una resonancia ponderante 2, donde muestra la avulsión acá abajo, acá se ve, del ligamento glenumeral en el cuello del húmero, y que esta es la lesión pues, que les acabo de nombrar. Bueno, y otras patologías capsulares, pues tenemos estiramiento de los ligamentos, como deportes en la natación, voleibol, tenis, béisbol, que son pues obviamente deportes que tienen que ver con movimientos, con movimientos que van por encima de movimientos de la cabeza hacia superior. Microtraumas, como los profesionales que trabajan, pues las personas que trabajan con taladros neumáticos. También hablan de que las lesiones iatrogénicas en algún momento por una reducción de fractura de cabeza de húmero puede llevar a estas a ocurrir pues con lesión del cartílago, que va a llevar a una posible luxación más adelante, a futuro. Y otras enfermedades como la enfermedad de Ehlers-Danlos, que son pues todo lo que tiene que ver con la laxitud, con parte del colágeno, en la cual pues el paciente va a tener una hiperlaxitud como tal. Bueno, entonces al momento del examen físico, pues obviamente cuando llega el paciente al servicio de urgencias hay que hacer una muy buena historia. ¿Cómo se va a dar esto? Pues es un trauma con el miembro superior en abducción y rotación externa, con un dolor intenso que es incapacitante, y el miembro lo va a tener, el miembro pues afectado lo va a tener en una posición de protección, ¿correcto? Bueno, entonces como les hablaba, hay que hacer un buen examen físico, hay que ser cuidadoso con el paciente porque hay que contar con que a ese paciente le está doliendo mucho el hombro y que él va a tener cierta resistencia a ser evaluado. Hay que tener en cuenta pues como este signo que tenemos acá, que se llama señal de dragona, y que es característico como tal pues, de una luxación de hombro, o también lección en charretera, que también se puede conocer así. Y posterior a esto, hay que hacerle pues una radiografía al paciente en AP verdadero, como les acaba de hablar, y además de constatar la luxación, ¿sí? Además de mirar eso, hay que mirar todas las caras, la parte de la articulación, las caras articulares, y buscar otras lesiones, ¿correcto? Y que también aclaran de que si el profesional no recuerda el nombre de la lesión, por lo menos describir
y decir que en la parte posterior de la cabeza del húmero se ve una lesión y describir la lesión como tal, así no recuerdo el nombre, pero que hay que tenerla en cuenta al momento pues de la reducción o de la parte pues ya quirúrgica, llegando al caso que el paciente se lleve pues a algún procedimiento. Bueno, y después de reducir hay que hacerle otra radiografía para mirar que sí fue correcta la reducción. Bueno, entonces, como les hablaba, son las lesiones de Hill-Sachs, son lesiones que son bien definidas, ¿sí? Que están situadas a lo longitudinal de del borde glenoidal en posiciones funcionales, ¿sí? Entonces, y que ella con una abducción y una rotación lateral se encajan, como les hablaba, se encajan y contribuyen pues a la inestabilidad glenohumeral como tal. Entonces, cómo se puede ver eso? Se ve pues en un corte axial, ¿sí? En un estudio pues de un TC, y que va mostrando la pérdida ósea como tal, que son las líneas negritas que están ahí, y la gran lesión que tenemos acá con una flecha blanca. Bueno. Y aquí vemos cuánto ha perdido por la parte ósea este paciente, ¿correcto? En la cara de la glenoide como tal, y que ya más adelante les voy a dar la información de que cómo se toma esa medida. Bueno, hay que hacerle al paciente una escala, la escala de Baton, en la cual son signos físicos de laxitud ligamentar habitualmente generalizada, y consiste en 5 puntos, ¿sí? De los cuales tenemos una dorsiflexión pasiva del dedo mínimo hasta 90 grados, aposición pasiva del dedo pulgar del primer dedo, pues, en el antebrazo ipsilateral, como lo vemos ahí en la imagen, hiperextensión activa del codo a más de 10 grados, hiperextensión activa de la rodilla también a mayor de 10 grados, y flexión anterior del tronco con las rodillas completamente extendidas y con las palmas de las manos apoyando en el piso, ¿correcto? Entonces, pues esta escala hay que hacerla bilateralmente, ¿correcto? Y que un score mayor a 4 puntos de los 9 posibles, ¿sí? Porque recordemos pues que los 4 primeros son bilaterales, el último sí es uno solo, es diagnóstico para una laxitud articular generalizada, y que obviamente este paciente va a seguir recurrente con sus luxaciones. Hay que hacerle unos tests al paciente. Entonces, pues tenemos el test de la gaveta, el cual es una maniobra pues que es realizada con el paciente sentado y con el examinador, con el médico pues detrás de él. Entonces, así como lo tenemos en la imagen. El antebrazo debe estar en reposo como tal, y pues que el paciente no estar pues con movimiento activo, pues a eso me refiero. Entonces, el médico sí debe poner su mano, en este caso a la izquierda, como vemos en la imagen, arriba, haciendo una presión ahí en el acromion, y con su mano derecha se toma la cabeza como tal y se hace una traslación suave. O sea, la traslación es mover la cabeza del húmero como tal, como tratarla de sacarla de la cavidad glenoidea hacia anterior, y mirar si es excesiva o no, ¿sí? Pero hablan de que si tiene una traslación excesiva, pues que va a ser traducida como una hiperlasitud, no quiere decir que va a tener inestabilidad como tal del húmero, del hombro. Y que algunas veces esta maniobra puede producir algunos síntomas dolorosos hacia el paciente. Entonces, pues que eso va a llevar a un diagnóstico
de, de inestabilidad. Si presenta dolor, puede ser diagnóstico de inestabilidad. Si no presenta, simplemente es un paciente que tiene hiperlaxitud como tal. Bueno, hay otros test. Entre esos tenemos el test de carga y deslocamiento. Bueno, entonces, como hablaban en el libro, pues es muy parecida al test anterior, pero esta va a tener en cuenta cuánto movimiento tiene, ¿sí? Y lo va a distinguir por grados, ¿sí? Entonces hablan de que si la traslación de la cabeza va hasta el borde de la glenoidal, pues va a ser un grado 1. Si la traslación hacia el borde, ¿sí? Tiene una reducción espontánea, pues es un grado 2. Y que si va hasta si se luxa, ¿sí? Pero no tiene reducción, es un grado 3. Y tener en cuenta que, pues, que este test puede recrear los síntomas de inestabilidad como dolor y bueno, como tal. Bueno, tenemos el test de sulco, que en el test de sulco el paciente pues, va a estar sentado con su brazo relajado, al lado pues, obviamente pues, en el cuerpo de él, y que el brazo va a ser traccionado hacia inferior, ¿sí? Y que si se forma un surco como tal, pues va a ser positivo, ¿sí? Y que y también va a tener como ciertos grados de traslación, entonces que si es menor de 1 centímetro, es una traslación grado 1, si es de 1 a 2 centímetros, grado 2, y si es más de 2 centímetros, es grado 3. Entonces aquí les voy a mostrar pues, otro videito cortico. Ok, bueno. Y como les acaba de nombrar, el test de sulco es positivo cuando los pacientes tienen pues una laxitud de los ligamentos como tal y pues que va a ser positivo como tal. Bueno, tenemos el test de hiperabducción de Galley y que este test es para mirar la laxitud inferior, ¿sí? El examinador va a estar detrás del paciente con el antebrazo presionado para abajo y va a ser pues, los movimientos que ya van a ver en el video. Entonces, hablan de que la aducción normal, pues más o menos es acerca de los 90 grados y una aducción superior a esto, que sería más o menos de 105 grados, da un aumento de elasticidad, ¿sí? Habitualmente el paciente pues puede recrear los síntomas como tal de inestabilidad
y se va a tener como diagnóstico pues una inestabilidad inferior. Bueno, les vamos a dar el test de aprehensión. Bueno, entonces con este test tenemos de que cuando se hace pues esta maniobra y el paciente ya ha presentado luxaciones anteriores, el paciente va a decir que no sigan con ese movimiento, simplemente va a retirar el brazo como tal, entonces va a ser positivo. Tenemos el test de manivela o crank test, que consiste pues en la aplicación de una presión anterior direccionada a la cabeza del húmero. Entonces igual va a poder presentar síntomas como dolor y o el paciente va a presentar una aprensión a este que va a decir que pues, va a mover el brazo o se va a retirar como tal para no reproducir la luxación. Tenemos el test de pivot o pivot shift o test de jerk. Bueno, entonces con este movimiento, con una aducción gradual pues, del hombro, la cabeza del húmero se puede subluxar, ¿sí? O luxar posterior y que va a causar pues, un súbito dolor, un súbito sonido además, y pues el paciente obviamente se va a quejar y se va a mover y va a decir que se acaba de luxar. Bueno, entonces como imágenes diagnósticas pues tenemos obviamente los rayos X y tenemos ciertas proyecciones como la proyección de Gracie en la cual es una proyección AP, ¿sí? Y que no es la P verdadera, correcto, porque ahí se está viendo la articulación como tal y se va a ver toda la extensión de la cavidad glenoidea, correcto. Bueno, tenemos, perdón, tenemos otra proyección, que esta sí va a ser la proyección verdadera, en la cual los rayos X inciden paralelamente pues, a la articulación como tal y, bueno, la imagen no se ve, bueno, sí, casi ve, se ve la cavidad glenoidea como tal. Bueno, tenemos también otras proyecciones como las proyecciones axilares, que también nos va a servir eh, para ver cuando el paciente tiene excesivo dolor. Se le va a pedir pues que al paciente que sea una proyección pues que va a ser se le va a hacer un examen acostado de cúbito dorsal y con su brazo en una almohadilla. Ahí va a entrar el rayo como tal en un ángulo hacia la axila y este va a permitir ver la articulación
desde inferior hasta superior, entrando el rayo por la parte axilar. Bueno, tenemos otras proyecciones como la proyección escapular en Y, que es una proyección ortogonal, como hablaban como tal, y hablan de Y porque se ve la apófisis coracoides y la acromion, y queda una forma pues de Y o de Y como tal. Y esta nos va a ayudar a ver lesiones de la cabeza humeral en la parte posterior. Tenemos otras proyecciones como la proyección de West Point, que también nos va a ayudar a ver otros traumas de del componente articular como tal. Y los rayos van a entrar pues en un ángulo de 25 grados, como se ve ahí en la imagen, de inferior a superior, ¿sí? En una línea, en un eje horizontal. Bueno, en el libro hablan que uno tiene que saber qué radiografías pedirle al paciente, ¿sí? No pedirle toda la tanda de radiografías como tal, pues porque obviamente estamos exponiendo al paciente a radiación. Entonces, que hay que saber en el momento de que se luxó, si va a ser anterior, posterior o inferior, y saber qué radiografías pedirle. Y tenemos otra proyección en la cual tenemos la proyección de Stryker-Notch, en la cual nos ayuda a ver la lesión de la parte posterior de la cabeza del húmero, y que nos va a dar una claridad sobre la presencia de cualquier defecto óseo como tal, que en otras radiografías pues no se logran ver. Y tener en cuenta que esta posición del paciente puede ser algo dolorosa, entonces hay que saber a qué pacientes mandársela y qué pacientes no, o mandárselas después de que ya se le hizo el tratamiento con medicamentos para que el paciente pues no presente dolor alguno al momento de hacerle la proyección. Bueno, entonces, como les hablaba anterior, pues también tenemos que tener en cuenta la pérdida ósea de las glenoides, que cómo se va a hacer. Entonces, pues es en porcentaje, el cual se va a tomar un radio del círculo en un mejor ajuste, pues hablan de que tiene que ser una buena imagen, menos la distancia de ese punto al centro, ¿sí? Hasta la lesión anterior como tal de la glenoide. Y sobre el diámetro del círculo de mejor ajuste, ¿sí? O sea, que de la parte donde se vea mejor. Y eso nos va a dar un porcentaje de cuánto pérdida ósea ha tenido el paciente. Y pues en esta imagen, suponiendo que haya pérdida, ¿sí? Va a tener una pérdida de alrededor del 25% cada vez que este parte azul que vemos ahí se haya perdido. Bueno, entonces, ¿a quienes se les hace tratamiento conservador o no? Pues eso tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones, ¿correcto? Entonces, en las luxaciones anteriores agudas, pues se va a hacer una reducción cerrada, tiene que ser rápida, ¿correcto? Entre menos tiempo va a ser más fácil reducirla, o al contrario, pues entre más tiempo haya pasado el paciente de que se luxó, va a ser más difícil por contractura muscular como tal, y entre más tiempo pase, pues va a tener más complicaciones, ¿correcto? Hablan de que se puede esperar cierta cantidad de horas, máximo 6 horas, pero que se puede intentar después de las 6 horas como tal hacer la reducción, pero teniendo en cuenta que no se puede pasar de este tiempo porque el cartílago se debe nutrir y pues va a perder su elemento que lo nutre al momento pues de una luxación. Bueno, en las luxaciones anteriores crónicas, son pacientes que pueden presentarlo durante muchas semanas como tal, son pacientes que pueden tener algún problema psicológico, mental, está contraindicada una reducción cerrada, ¿correcto? Y se le da un tratamiento conservador. ¿Por qué conservador? Porque estos pacientes al momento, como tienen de pronto algún problema,
al momento de hacerle una reducción, ellos no van a aguantar y va a ocurrir después, cuando se le va a hacer una reducción cerrada, pueden generar algún movimiento de fuerza, lo que va a llevar a una fractura de la cabeza del húmero como tal por el cuello, ¿correcto? Y en la recidida de inestabilidad anterior, se puede intentar, si no ha tenido un tratamiento previo, y que van a tener buenos resultados con fisioterapia. Bueno. En la estabilidad anterior, pues vamos a tener unas indicaciones y unas contraindicaciones, como les acaba de nombrar. Las indicaciones, pues, una luxación primaria aguda, una recidida de inestabilidad sin un tratamiento previo, así como, pues, para nombrar las principales, y una luxación crónica indolora con buena función. Y como contraindicaciones relativas hay que tener en cuenta, pues, unas lesiones expuestas, ¿sí? Una luxación primaria aguda irreductible, que obviamente es una urgencia, y una luxación crónica con función mala y dolor. Entonces, una contraindicación relativa. Y por la parte posterior, en estabilidad posterior, tenemos unos tratamiento conservador en las cuales las indicaciones son una recidida de inestabilidad traumática, un paciente enfermo, una luxación crónica con buena función y una epilepsia inestable, pues, que el paciente presente. Y como contraindicaciones, una luxación aguda, una fractura aguda de la glenoide con inestabilidad o lesiones expuestas, que sería como lo contrario de la inestabilidad anterior. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, pues, al momento de realizar una reducción cerrada? Entonces, pues, hay que hacer un planeamiento pre-reducción, que hay que darle, pues, un sedante y unos medicamentos para relajar, pues, los músculos como tal, una disponibilidad de protección apropiada de las vías aéreas por si el paciente entra en paro, una mesa, ojalá fuera un radio lucente, que en esa sala tengamos la posibilidad de una fluoroscopia y, y después de la reducción tengamos una ortesis, pues, para una inmovilización del brazo como tal, ¿correcto? Entonces, de técnicas, les voy a mostrar unas técnicas como tal para hacer una reducción de luxación de hombro. Me disculpan si no suena, pues voy a ver cómo hago para que suene el video. Este sí estaban en español. Son unos videos bien interesantes de la Universidad de Antioquia. Regálame un momento aquí, yo miro cómo puedo. No se escuchó nada, ¿cierto? ¿O sí? Gente, No, no se escucha. nada. No, no se escucha, Daniel. Bueno, ya les voy a mostrar el video, entonces les voy hablando como tal. Entonces, la primera es una técnica que llamada técnica de Hipócrates o hipocrática, como la quieran llamar. El paciente, pues, debe estar obviamente, pues, acostado en una posición de cúbito dorsal y se puede realizar solo con el médico que esté en el servicio de urgencias. Se debe tener un apoyo, ¿sí? Y como se muestra en el video, se pone el pie en la axila y se debe alar como tal, con una fuerza sostenida. Bueno, como va mostrando en el video, hay que ir haciendo una rotación del miembro y se va a escuchar un clic cuando ya la articulación se ha reducido. Hay que tener en cuenta que esta maniobra, pues, es controvertida porque al momento de poner el pie en el área axilar puede tener lesión del paquete neurovascular que pasa por ahí. Entonces,
pues que si en definitiva no hay nadie quien le ayude, pues esta es la maniobra efectiva para realizarlo, pero que si usted cuenta con una persona que le pueda ayudar, pues hay que buscar otros métodos. Gente, si se salió el que creó el grupo. Ni se despidió. Ya, volví. Ni terminó. Me estaban hackeando el computador. Bueno, ¿sí quedó la técnica clara o no? Sí. Ok. Ese video que muestras es ¿es solo didáctico o en realidad lo usan ahí donde? No, es solo didáctico. Más adelante sí tengo uno de como en 2 o 3 diapositivas que siguen, tengo uno que es de verdad. Pero ese es solo didáctico. Igual abajo les dejé el link en las diapositivas y está en español por si lo quieren escuchar. Es bien interesante. Bueno. No sé qué pasó, estamos 9. Además que, no sé, yo tampoco, o sea, a mí se me cerró, no sé por qué, la verdad. Hasta Anderson, ¿no? Anderson y Marcela. ¿Continúo? Aparentemente sí. No han dicho nada del grupo, así que no sé, continúa tal vez. Listo. Tenemos otra técnica que es la técnica de tracción contra tracción, que es con ayuda pues, de un asistente. Hay que utilizar un lienzo, una sábana, y que va por la parte anterior hacia la axila y de la parte posterior otra vez hacia la persona que está ayudando. Y se va a proporcionar una contratracción como tal para reducir la luxación. Entonces les voy a mostrar el video. Bueno, entonces como les decía, para la reducción de hombro de tracción contra tracción, que es un buen método. Entonces, el médico como tal es el que va a tener el miembro superior y el ayudante pues el que va a tener la sábana como tal. Entonces, como les decía, se va a pasar la sábana anterior y posterior hacia el ayudante, y la persona que va a hacer la reducción es el que está haciendo la tracción como tal. Entonces la fuerza es el peso corporal de la persona, ¿sí? Y van a tener como el mismo eje de tracción y contratracción, ¿correcto? Bueno, entonces el médico como tal o la persona que va a reducir va a tener las 2 manos a nivel de la muñeca del paciente. Se va a hacer una rotación externa forzada y va haciendo una tracción. Y también se puede ayudar con una aducción como tal, manteniendo la rotación y manteniendo pues la tracción. Bueno, estas técnicas pues se preguntarán por qué funcionan. Funcionan porque los músculos que están sosteniendo como tal la articulación en algún momento van a sentir, pues van a ser débiles y va a ayudar a la reducción de la luxación. Van a estar pues débiles al momento cuando se está haciendo pues una tracción constante. En la siguiente diapositiva pues les voy a mostrar un video de esta técnica. Este es un paciente, sí es de verdad, para que David le eche ojito, que acaba de preguntar por esto. Lo vuelvo y lo reproduzco, quedó bien. Bueno, lo voy a reproducir. Entonces es una maniobra de tracción contra tracción.
La persona que está haciendo la reducción está haciendo una rotación del miembro como tal, una pequeña aducción y una tracción constante, y ahí se puede ver Y que se una hace. pequeña hipocrática al principio. Eso, sí, es cierto. Pero es más como para sentir apoyo. Yo veo que de pronto no está haciendo mucha fuerza ahí como tal. Pero sí le funcionó, mejor dicho, le funcionó la técnica a la persona. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que después de que se reduce la luxación, el paciente va a mejorar completamente el dolor. Se le va a quitar por completo como tal. Le va a quedar el dolor tal vez de la sábana o que lo estaban cogiendo, pero de la articulación, de la luxación como tal, no va a sentir dolor. Esta otra técnica que les quiero mostrar es una tracción contra tracción modificada, pero se va a necesitar otra persona como tal. Entonces, igual que la otra, vamos a necesitar una sábana y va a pasar por la parte pues, anterior y por la parte posterior, y otro va a tener otra sábana de la parte axilar, haciendo un vector de fuerza hacia la parte superior como tal, hacia la cabeza, por así decirlo, del paciente. Bueno, muchachos, entonces, como les estaba contando, es la misma técnica de tracción contra tracción con la rotación del miembro, pero la otra persona va a tener la ayuda del lienzo, de la sábana hacia la parte de arriba, ¿correcto? O sea, la parte de la cabeza. Bueno, tenemos otra maniobra, que es la maniobra de Kocher. Entonces, la persona que va a hacer la reducción va a tener que hacer una estabilización del miembro, ¿correcto? Y se debe utilizar el mismo miembro. Si el paciente tiene luxado el miembro izquierdo, pues la persona que hace la reducción va a utilizar el miembro izquierdo también para hacer la fijación. Se hace una rotación externa forzada y van haciendo una aducción y una flexión progresiva, hasta que se escucha pues el sonido que se ha resuelto el clic pues particular de la reducción de la luxación. Dani, disculpa que te interrumpa ahí. La literatura dice que esta maniobra de Kocher, ahí el tipo tampoco la hace, parece pues, pero generalmente ahí con el miembro, o sea, con la mano que estaba estabilizando el codo ahí, esa mano también hace tracción. Entonces tú estás haciendo tracción con la mano izquierda ahí Sí, y estás haciendo ya de rotación con la mano sí, derecha. es cierto. Una tracción unida. Sí, es cierto. Para aclarar esa parte. Sí, es cierto, John. Bueno, tenemos otra técnica para pues, una reducción de numeral anterior. Entonces, pues el médico necesita pues, de una escalera para subir, hace una flexión y hace una tracción hacia la parte superior.
y se necesita pues la ayuda de otra persona que es el que va a sostener la articulación. Bueno, entonces era también para tenerlo en cuenta y como decía John, hay que hacer también una tracción en el codo como tal. Tenemos ya otra técnica, que es la técnica de Stimson, que simplemente es poner una carga, pues poner al paciente en del cúbito ventral con una carga habitualmente de 2 kilos 300, 2 kilos 200, que van a ser más o menos suficientes. Y pues también obviamente el porte del paciente, pues es un paciente que tiene una buena masa muscular, pues hay que colocarle más fuerza, más peso. ¿Cómo funciona esta técnica? Pues esta técnica se le pone el peso y en algún momento los músculos que están en el hombro van van a soltar, ¿sí? Van a hacer un relajamiento, van a tener una fatiga muscular y por lo cual va a llevar a una reducción de la luxación. Ahí hay que tener en cuenta que puede demorar mucho esta reducción y que el paciente va a presentar dolor mientras está sosteniendo el peso, mientras que se reduce la luxación. Entonces, hay que pues también mirar si esta técnica a quienes se le puede poner y a quienes no. Tenemos también otra técnica que es la técnica de Mills, la cual, perdón, se ponen los dedos pues en el hombro, se fija la cabeza humeral con el pulgar, ¿correcto? Se aplica una abducción y una rotación externa suave en el brazo y con el primer dedo, con el pulgar de la otra mano, se va a empujar la cabeza humeral, como vemos acá en la imagen, hacia la cavidad de la glenoide y lo que nos va a ayudar a la reducción de la luxación como tal. Pero que hay que tener en cuenta que esta maniobra hay que saberla hacer porque puede ocurrir que pase una fractura de la cabeza, del cuello como tal. En los cuidados posquirúrgicos, por reducción, tenemos que tener en cuenta que hay que hacerle unos rayos X para mirar que la reducción esté confirmada. Hay que ponerle una inmovilización al paciente. Se le debe decir que no haga movimientos de rotación externa, entonces se le tiene que poner algo que le reduzca la rotación externa. Hay que llevarlo a rehabilitación para fortalecer estos músculos del hombro como tal y darle un tratamiento farmacológico, obviamente, para el dolor y para la inflamación. Y por parte del cabestrillo se puede utilizar hasta 3 semanas y pues 3 semanas, pero a la segunda semana ya tiene que empezar a haber movimiento del codo para que no haya rigidez como tal. Bueno, entonces ya les voy a hablar de los abordajes quirúrgicos comunes, ¿sí? Y que hay que saber a qué paciente se le debe llevar o no a cirugía. Entonces tenemos una escala, que es la escala de ISIS, que es la escala de inestabilidad severa, ¿correcto? Que determina qué pacientes sí o no pues se van a llevar a cirugías. ¿Cómo se determina? Pues si tiene un resultado mayor de 6, debe ser sometidos a tratamiento quirúrgico abierto, ¿correcto? Entonces él lo divide en como en tres grupos. La historia, el examen físico y el estudio radiográfico, en la cual tenemos pues una edad, tenemos el grado de desempeño deportivo y el tipo de deporte que practica esta persona. Cada uno le da pues cierta cantidad de puntos. En el examen físico tenemos a ver si hay que mirar una hiperlaxitud del hombro y en el estudio radiográfico pues si presentó una lesión de Hill-Sachs o si tiene pérdida del contorno de la glenoide. Y esto, pues, como les decía, si va a llevar a mayor de 6 puntos, se debe llevar un tratamiento quirúrgico abierto. Entonces, les voy a hablar de los abordajes. Hay dos abordajes grandes, uno anterior y uno posterior.
de los cuales este pues el abordaje anterior, el cual se va a trazar una línea, como vemos en la primera imagen, una línea desde la punta de la apófisis coracoides hasta se me fue hasta la prega axilar anterior. Se va a trazar pues una línea imaginaria, se va a hacer una incisión teniendo en cuenta que ahí por debajo está la vena cefálica y nos vamos a encontrar con el músculo deltoides y el pectoral mayor. Posterior a esto se resecan, pues obviamente hay que tener en cuenta de movilizar la vena, pues disecarla, afastarla del campo quirúrgico. Después de eso vemos el tendón de conjunción, ¿sí? Y ahí es cuando hace una tenotomía del tendón de conjunción y ya puede entrar a la cápsula como tal. Hablan de que se recomienda, los autores recomiendan, de que la incisión que se haga debe ser en forma de T, ¿correcto? Con una forma de T horizontal. Que esto va a ayudar a la cicatrización y también al momento de la sutura. Y importante, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que el nervio musculocutáneo puede pasar desde a 1 a 5 centímetros por la apófisis coracoides. Entonces hay que tener en cuenta pues, dicho nervio. Como les decía, al momento pues, de hacer el abordaje en articulación, pues se hace una incisión en T. Esto es un reparo capsulolabial anterior abierto para la lesión de Bankart, en la cual pues entramos a la articulación como tal, se va a colocar un áncora en la parte donde se ha perdido la parte ósea, ¿sí? Para colocar como ese pedazo de stop que necesita, ¿sí? Para que la cabeza no siga rodando, ¿correcto? Y posterior a esto se debe cerrar la cápsula, pero en este momento se debe, por así decirlo, como apretar más la cápsula. Se debe hacer el momento de la sutura, dejarla bien cerrada como tal, y posterior a eso, pues colocarle inmovilización al paciente y posterior llevarlo a rehabilitación para que el grado de laxitud empiece a mejorar, ¿correcto? Entonces lo que se hace es como una, por así decirlo, apretar como tal la cápsula articular. Tenemos el procedimiento de la Target, que el procedimiento de la Target es hacer una exposición de la coracoide y posterior a esto hacer una osteotomía de la coracoides como tal, quitarlo de su posición, ¿sí? Y llevarlo, acá como lo estoy mostrando, quitarlo y llevarlo y adosarlo a la parte anterior de la glenoide. Posterior a esto, pues colocarle unos tornillos y que va a permitir que la pérdida ósea que estaba, pues ya no va a estar porque se reemplazó con la apófisis coracoides, ¿correcto? Bueno, tenemos un abordaje posterior abierta para la estabilidad glenohumeral. Entonces, es una incisión cutánea localizada medial, ¿correcto? Pues medial al ángulo posterolateral pues, del acromio, perdón ahí por no completar, y que va hasta la prega posterior axilar. Hablaban de que estos son los abordajes pues, más tradicionales porque no va a tener como no se van a encontrar tantas estructuras en la parte posterior y que obviamente después de hacer este abordaje se deben reparar. Hay que tener en cuenta que hay que tomar pues mucho cuidado al momento de manipular el músculo redondo menor porque el nervio axilar y los vasos circunflejos posteriores del húmero se sitúan en una región inmediatamente inferior a él. Entonces, que al momento de tener pelos afastadores, hay que tenerlos en cuenta, ¿correcto? Entonces, ¿para qué se utiliza esta técnica? Para hacer una desimpactación de la lesión de cis-Hus reversa, ¿correcto? Entonces se abre una llanela, una ventana como tal, se llega hasta el borde anterior
se pone un injerto de hueso, habitualmente a la cresta ilíaca, y algunas veces pues se pueden poner tornillos, parafusos ahí para sostener pues ese injerto óseo, y otras veces no. Hablan de que esta técnica tiene buenos resultados. Tenemos otra cirugía, que es la cirugía de McLaughlin, y que sirve para tratar las lesiones de Silhage, como les había comentado, y de Banker, perdón. Entonces lo que se hace es que se desinserta del músculo subescapular del tubérculo menor, y a partir de ese punto pues vuelve y se inserta en la lesión como tal, ¿correcto? Tenemos solamente el tendón, ¿sí? Y tenemos una modificación, que es la modificación de NIR, que es la misma técnica, pero lleva una parte ósea y se inserta en esta lesión como tal. Tenemos una capsulografía posterior abierta recibida de la inestabilidad. Igual hacemos en la parte posterior, hacemos una incisión en T, se llega hasta la cápsula, se repara y se tensiona como tal. Entonces acá vemos unos puntos debajo en axila, donde esa era como tal, como estaba distendida. Entonces al momento de hacer esta incisión se debe como volver a reparar como tal, ¿correcto? Tenemos una osteotomía glenoidal en cuña abierta, en la cual se va a hacer una osteotomía en la región posterior de la glenoide, y lo que va a hacer es hacer una forma en cuña para insertar pues, injerto óseo, y levantar como tal por así decirlo, levantar esa glenoide y volver a formar la cavidad glenoidea como tal, para que la cabeza del húmero no se luxe, ¿correcto? Bueno, tenemos como complicaciones, las complicaciones pues tenemos un diagnóstico incorrecto, infección, lesión nerviosa, que es iatrogénica habitualmente, complicaciones con los implantes, residua de inestabilidad, pérdida de la movilidad, ortopatías postcapsulografía y insuficiencia subescapular. Listo, entonces tenemos unos algoritmos para determinar la causa de la falla de la estabilización quirúrgica, en la cual tenemos pues el primer factor, que va a ser la inestabilidad, si fue estructural o dinámica, por parte pues del manguito rotador, del complejo de labio, cápsula, ligamento, congruencia ósea, o paredesia u otros daños que pueda, u otras falencias que pueda tener el paciente. Tenemos dolor, que puede ser agudo crónico, en las cuales pues puede ser un trauma en el cual el paciente tenga o haya recibido pues en el área del hombro. Puede también tener un dolor agudo por infección, o crónica por una neurogenia, dolor articular, suprapubial. Bueno, también puede causar dolor por la parte inflamatoria. Entonces hay que tener en cuenta pues esas partes, ¿correcto? Que se hizo un buen abordaje quirúrgico, pero que el paciente va a seguir presentando dolor como tal, o falla de la estabilización. Entonces, y por último tenemos la rigidez, que puede ser por parte del manguito rotador, que definitivamente de pronto el manguito rotador está roto como tal, y que también hay que llegarlo a reparar, o que se debe haber reparado en el momento del abordaje quirúrgico, y puede tener una parte inflamatoria o una artrosis, una fibroartrosis. Bueno, y ya para ir terminando, pues tenemos unos algoritmos. Pues estos algoritmos ahí obviamente no se ven bien, pero pues igual se los voy a enviar en la presentación. Cada uno dice cómo se debe dar el manejo, si es anterior, posterior o multidireccional, ¿correcto? Que es más o menos resumen lo que yo les hablé, que se debe hacer un examen físico, un describir detalladamente la historia, mirar si es anterior, posterior o multidireccional, mirar qué otras enfermedades tiene el paciente, y definir si hay que hacerle una reducción cerrada, o que el paciente es candidato para una reducción
quirúrgica, ¿correcto? Y bueno, muchachos, no es más. Esa es mi presentación.